Buenos días, en este caso, familia de Grace Point. Para mí es un gusto y un gran privilegio poder continuar con ustedes. Gracias a las personas que siguen viendo estos videos. El video de hoy va a llegar un poco tarde a comparación a los videos que hemos estado enviando en secuencia. Pero me encantaría hoy, con la ayuda del Señor, poder terminar lo que es el primer capítulo del libro de Efesios. Hemos estado viendo los primeros 4 versículos en las últimas 3 semanas pasadas, y hoy me encantaría poder terminar con los 10 versículos que faltan de una manera panorámica, porque lo que es el libro de Efesios es un libro que contiene bastante teología, bien profundo, y en sus primeros 4 versículos hay mucho que decir, incluso más de lo que ya se ha dicho, pero con la ayuda del Señor vamos a hoy poder ver y conocer y entender qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Qué tal si me acompañan en una breve oración? Dios Padre, te damos gracias porque sabemos que esta es tu palabra, la cual es viva y la cual tiene algo que decir frescamente a nuestras vidas. Te pido, Señor, que uses a tu siervo para comunicar la verdad y que tú, Señor, puedas traer en nuestras vidas un despertar y también salvación a aquellos que aún no la tienen. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, lo pido. Amén y amén. Déjenme contarles que hace una semana atrás estuve platicando con un hombre llamado José. Resulta que José no cree que Jesucristo es Dios. Y fue una plática que duró más o menos algunos 40 minutos. ¿Y por qué les introduzco lo que es hoy hablando sobre esto? De que José no cree de que Jesucristo es Dios. Pues lo que pasa con esta afirmación de parte de José es lo siguiente, que si José no cree que Jesucristo es Dios, entonces, si Jesucristo no es Dios, la muerte de Jesucristo no tiene validez. Y si la muerte de Cristo no tiene validez, entonces ninguno es salvo. Y si entonces ninguno es salvo, no hay razón por la cual hoy yo predique. Entonces todo esto es una pérdida de tiempo. Pero, como José está equivocado, José necesita un Salvador. Pero como José está equivocado, José necesita conocer una verdad. Y es la verdad que hoy yo les voy a comunicar. Es la verdad de la cual hoy yo les quiero hablar, porque a lo mejor has estado teniendo una idea similar a la de José. Estoy seguro que José no es el único hombre que piensa de esta manera, de que Jesús a lo mejor es un profeta, o fue un buen personaje, un buen filósofo, alguien con una buena moralidad, pero no lo has visto como el Salvador del mundo. Pareciera que esto es algo que ya muchos no batallan con esto. Pero déjame decirte, hermano, que nosotros no podemos pasar por alto las verdades bíblicas. Tenemos que hablar y predicar todo el consejo de Dios, porque no sabemos quiénes van a escuchar nuestro mensaje. Y en estas personas que van a escuchar nuestro mensaje muchas veces son personas que no conocen esto. Y muchos conocen Juan 3:16, pero lo escuchan superficialmente, mas no lo creen. Yo te invito a que puedas escuchar la palabra de Dios, y si aún no crees, crees lo que el Señor tiene para decir a tu vida. Aunque ya hemos mencionado el versículo 3 y 4, nada más me gustaría leerlo para que el pasaje completo tuviese más sentido. Dice de esa manera, si me acompañan en Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 14, lo estaremos leyendo. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hermanos, hemos mencionado durante todas estas semanas de que este texto está lleno de tanta riqueza de que si respiráramos profundamente y quisiéramos poder mencionar y hacer de una sola vez una mención de todas las riquezas que se pronuncian en este texto, no podemos. Y es que es imposible, yo lo veo de esta manera. ¿Saben cómo es, mis hermanos? Mis hermanos, es de esta forma, es como quien camina en un lugar minado y tiene que correr, es como correr en este lugar, pero es imposible porque está tan minado el lugar que donde tú pises vas a tener que entonces encontrarte con algo que te haga explotar. Pero en este caso la explosión no es algo que causa daño, en este caso es una explosión que causa despertar. Es una explosión que causa en ti notoriedad. Es una explosión que causa en ti la evidencia de que es imposible que como creyente tú puedas andar como un simple más andando. Si este texto es como un lugar minado, necesitamos entonces caminar despacio. Porque sí queremos que nos alcance, sí queremos que nos alcance una de esas explosiones, pero sí queremos y necesitamos caminar cuidadosamente para no perdernos ninguno de los detalles. A los que están en casa y que no queden a gusto con lo que hoy vamos a compartir en cuanto a lo mucho que hay que decir en el texto, yo te animo a que estudies por tu propia cuenta, a que investigues lo que hoy yo voy a mencionar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Hermanos, nosotros como deber primordial, cada creyente tiene el de bendecir a nuestro Dios. No es una opción. Todas las criaturas debemos de bendecir a nuestro Dios. No podemos quedarnos y decir, ok, yo no puedo definitivamente bendecir a Dios. ¿Cómo que no? Si Él es el único que merece ser bendecido. Toda la creación, todos los que existen, todos los que estamos sobre esta tierra, deben de darle alabanza, honra, gloria y bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Hemos hablado de que los primeros 6 versículos hace mención sobre el Padre. Y luego habíamos hablado de que se hace mención hasta el 9 de Jesucristo. Hace mención de Jesucristo, incluso hasta el versículo 12 habla sobre Jesucristo. Pero del 13 al 14 se nos hablaba del Espíritu Santo. Pero habíamos mencionado también que en el versículo 4 se nos hablaba de que nos escogió.
La doctrina de la elección, habíamos hecho una mención breve. Pero muchos tiemblan cuando entramos a este tema de la elección. Muchos dicen no, y lo toman muy de alejado cuanto a eso. Esa doctrina no, que no se mencione. Pero es una doctrina bíblica. Si vamos a hablar de la Biblia, entonces necesitamos mencionarla. Y por cuanto es una verdad, necesitamos predicar la verdad. Y así como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, predica la palabra de verdad. Necesitamos predicar la palabra de verdad. Creo que San Agustín lo dijo de esta manera, hablando sobre la elección. Sabemos, hermanos, que todos los hombres se pierden porque son pecadores. Ellos han elegido ese camino. La libre voluntad del hombre nunca es violada a causa de la selección de Dios. El hombre perdido elige su propia muerte. Pero así lo especificó San Agustín, clarificando evidentemente este punto. Si no hubiera libre voluntad para aceptar la gracia de Dios, ¿cómo podría Dios salvar al mundo? Y si no hubiera una libre voluntad en el hombre, ¿cómo puede el hombre ser juzgado por Dios? Es que, en definición, lo que quiere decir aquí San Agustín es: los hombres han rehusado a Dios. El hombre ha decidido permanecer en su pecado. Y por esa razón entonces es que son juzgados. Pero el Señor ha establecido salvación a todos, el mundo, a todo el mundo. Pero no todo el mundo le quiere, pero no todo el mundo le ama, pero no todo el mundo tiene interés en Él. Las personas están distraídas, entretenidas, enfocadas en el pecado, en el mundo, en las cosas que le deleitan su carne. Pero habíamos hecho mención ya sobre esto. Ahora vamos a entrar entonces en los versículos que realmente nos interesan para este día. Versículo número 5 dice así: en amor, habiéndonos predestinado. Haciendo una pausa, en cuanto dice en amor, está hablando algo de la naturaleza de Dios, pero está hablando en, como que dice dentro de Él, en amor. Esto me recuerda a Juan 3:16, versículo que todo el mundo conoce. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. En amor. Esta fue una acción en la cual Dios nos amó. Aquí no lo sigue diciendo este versículo. Habiéndonos predestinado en amor. Pre es una anticipación de algo. Es una acción de parte de Dios también. ¿Y para qué nos predestinó? Dice: para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quedémonos con esto un momento. Para ser adoptados está haciendo referencia. Fíjese bien. Vemos a muchas personas que adoptan a niños. Adoptan hijos. Incluso yo he considerado en algún futuro, si Dios me lo permite, tener un hijo. Pero esta persona va a heredar de parte de mí a lo mejor las riquezas que Dios me dé. A lo mejor podría heredar educación y muchas cosas materiales de parte de mí, pero hay otras cosas que, por ejemplo, mi genética, mi apariencia, no la va a poder tener, aunque se haga llamar hijo mío. Y esa es la diferencia cuando nos adopta Dios como sus hijos. Que nosotros sí obtenemos su naturaleza, obtenemos la madurez de hijos, así como la de su Hijo Jesucristo. Nosotros obtenemos esa misma madurez que Jesucristo tiene como Hijo actual. Y dice más: para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Habla también de la profunda intención sana de parte del Señor a elegirnos. Por el puro afecto de su voluntad. No fue por algo que nosotros tuviésemos. No fue por una sonrisa bonita. No fue porque nosotros tuviésemos alguna virtud alguna. No.
sino que por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació. Bueno, pero podríamos decir entonces de que Dios es injusto. Podríamos decir nosotros de que Dios es injusto porque Él ha decidido elegir a algunos para salvación y a otros para perdición. No, de ninguna manera. Esto se me viene a la mente entonces el libro de Romanos. Romanos 9:14, y me gustaría que me acompañaran. ¿Qué tal si ustedes me acompañan en sus Biblias? En Romanos 9:14. Y lo vamos a leer hasta el 16. Me parece propio leerlo. Se lo voy a leer. ¿Qué pues diremos? Con una pregunta. Está aquí hablando el apóstol Pablo a lo que son los creyentes en Roma. ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Óigame, amigo oyente, si Dios realmente salva porque Él en su infinita misericordia y gracia quiere y puede, porque Él es Dios. Porque todos ya estábamos perdidos. Como dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no depende del que quiere ni corre, sino de quien Él tiene misericordia. Yo no sé si este texto le traiga a usted un poco más de luz, pero al menos a mí sí. Trae una gran luz. Me revela plenamente de que Dios es el que salva. Usted puede pasar leyendo el libro de los Salmos y encontrar la palabra salvación cientos de veces. Señor, tú eres mi salvación. El salmista lo admite. Yo lo admito. La Biblia lo admite. Dios mismo lo confirma y nos dice: la salvación es mía. Usted tiene que comprender esto. Usted tiene que entenderlo. La salvación es del Señor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero cuando también hablamos de predestinación, no se me hace de un plan improvisado, se me hace de que había una previa preparación, se me hace de que ya estaban. Estamos hablando predestinación, estamos hablando desde antes de que hubiesen humanos sobre la faz de la tierra. Dios ya había planeado eso. Está hablando de que Jesucristo mismo con el Padre, antes de la creación, habían planeado estar con usted en la eternidad. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Escuche bien esto, es para alabanza de la gloria de su gracia. Yo he escuchado en muchas ocasiones que algunos dicen que cuando un creyente viene a los pies de Cristo, hay fiesta en los cielos. Pero haciendo más ilusión de que hay fiesta en los cielos por este que se acaba de arrepentir. Pero la verdad es esta, que sí hay celebración por ese que se acaba de arrepentir, pero él no es el enfoque central. No es el que se acaba de arrepentir el enfoque central. El enfoque central es la alabanza de la gloria a aquel que ha perdonado, a aquel que se acaba de arrepentir. Es el que perdona a los pecadores, el que es alabado, el que es glorificado, al que el nombre de Él es exaltado, porque no hay otro que pueda salvarnos. Así que en el cielo, si hay una alabanza, si hay una exaltación, si hay alguien a quien se le da la gloria, no es al que se acaba de arrepentir, es al que salva a estos que no merecían la salvación, porque es un regalo de gracia. Y ponen una ilustración, escuché esta ilustración, de que si viniera un juez y dijera, ok, Jesucristo es un hombre y puede perdonar a los hombres, yo también puedo, dijo un juez. El problema con esta afirmación es de que el juez es un hombre pecador y Jesucristo no.
El problema con esta afirmación es de que el juez no va a morir por estos hombres, ni por ese hombre. Y Jesucristo sí lo hizo. El problema de esto es que este juez es solo un simple hombre y Jesucristo es Dios. El problema de esto es de que el juez, por más que él quiera, no se puede salvar ni a sí mismo. Y Jesucristo ha resucitado. Y Jesucristo sí puede salvar a los hombres. Y Jesucristo sí puede salvar a todo aquel que vive sobre la faz de la tierra. Aquel que deposite su fe en Jesucristo puede ser salvo hoy mismo. Puede conocer a Dios hoy mismo. No mañana, no en minutos, ni segundos, ni días. Hoy mismo. Si tú pones tu fe en Cristo. Esa es la diferencia, mi amado hermano. Esa es la gran diferencia. Para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Están entendiendo esta parte? Nos hizo aceptos en el amado. Y miren, aquí hemos encontrado 3 promesas. Si usted tiene su Biblia en la mano, por favor, ahí en el versículo 4 puedes subrayar, nos escogió. Ahí en el versículo 5 puedes subrayar, nos predestinó. Ahí en el versículo 6 puede subrayar, nos hizo aceptos en el amado. Aquí hay 3 cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nos escogió, nos predestinó y nos hizo aceptos en el amado. Lástima que hoy estamos haciendo solo una panorámica. Dice el versículo 7 de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hermanos, la palabra que se usa para la redención en el griego es erapso. La palabra erapso tiene la idea, mis hermanos, de pagar, de ir al mercado y pagar por algo. Pero hay otra palabra más. Es exerapto, que tiene la idea de sacar algo que se ha comprado. ¿Qué quiere decir todo este texto? Porque estamos hablando del versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Está queriendo decir de que Jesucristo mismo llega y paga el precio por todos aquellos que no tenían una posibilidad de vida, a todos aquellos que no tenían una posibilidad de rescate, y Él viene y paga el precio por ellos, como quien va al mercado y compra. Yo quiero esto, esto y esto. Los toma en su mano, se apropia de ellos. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que tenía un tío que presumía de su fuerza y agarraba a veces dinero y decía: ok, te doy todo lo que esté en mi mano, si tú lo puedes sacar de mi mano. Y yo recuerdo batallar con mis 2 manos queriendo sacar el dinero que estaba en la mano de mi tío, y yo nunca pude, porque era un niño. Ahora grande sí podría abrir sus 2 manos. Pero una pregunta para usted, mi amado oyente, mi estimado que me escucha: ¿quién podría sacar de las manos de Dios a los creyentes? ¿Quién podría sacar de las manos de Dios a aquellos a cuales Él mismo ha comprado? A los cuales Él ha comprado con su sangre, a los cuales les ha costado la cruz del Calvario. ¿Quién podría? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14 nos habla también de esto. Si me acompañan en sus Biblias en Colosenses 1:14. Está adelantito del libro que estamos viendo. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Podemos ver
que por su sangre, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas veces podemos ver. Era necesario su sangre. Podemos ver los sacrificios en el Antiguo Testamento. Se derramaba sangre. Sin derramamiento de sangre, no hubiésemos podido nosotros llegar a encontrar y tener esta infinita salvación. Continuamos. Aquí mismo dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero qué raro, ¿no? Que no dice en las riquezas de su gracia, dice según. ¿Por qué aquí dice según? Aquí dice según y no en, porque si conocemos una persona que tiene muchas riquezas, y en sus riquezas nos da cierta parte, nos está dando entonces una porción. Podría ser que muy poco. Pero se nos dice que según sus riquezas, se nos está diciendo conforme a la abundancia que hay en esta persona. Y se nos está dando sin límite. Tú estás entendiendo ahora de que el Señor está posicionalmente con Cristo. Y Él es rico en misericordia y Él es rico. Todas las riquezas celestiales que le corresponden a Cristo están en el creyente. Y no están en el creyente, como quien dice, solo cuando Él las necesite. Están en el creyente constantemente, todos los días de su vida, mientras Él venga a Cristo. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, tú vienes a formar parte de estas riquezas. Así que deja de vivir como alguien que no goza de una vida abundante en Cristo. Muchos creen que esta vida abundante en Cristo son riquezas aquí en la tierra. Pero el Señor nos está hablando de la posición que ahora tenemos en Cristo. Que no hay dicha más grande que esta. Que no hay bendición más grande que ser salvado y ahora ser considerado hijo de Dios. El versículo 7 y el versículo 8 van de la mano. Que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Miren, hermanos, dice que hizo sobreabundar para con nosotros. Sobreabundar, está hablando de una sobreabundancia, tal como dice el texto. A mí se me hace la idea de cuando algo brota, de porque hay mucho. A mí se me hace la idea de como cuando el volcán hace erupción, que hay una sobrecarga de energía, pero en este caso hay una abundancia que se desparrama, que brota en cuanto a la abundancia que hay en Cristo. Y esta para con nosotros. Dice, en toda sabiduría y inteligencia, todo sabiduría, inteligencia, conocimiento divino, lo tenemos en Cristo. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se lo había propuesto. Nosotros no tenemos salvación por nosotros mismos. Porque ¿quién se lo propuso en sí mismo? Ha sido Dios mismo. Mire lo que dice, hermanos, el versículo 10. Y a partir del 8 hasta el 12 hablamos de Cristo. Dice el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, aquí se nos está hablando de una dispensación del reino milenial, de reunir todas las cosas en Cristo, todos aquellos los que le pertenecemos. Vamos a ser en algún día reunidos, porque ahora pertenecemos a Cristo. Como dice el himno, yo pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Y sucesivamente ambos pertenecemos. Ahora estamos unidos, estamos ligados. Jesucristo no se va sin llevarnos. Jesucristo está también con nosotros.
el creyente ahora está en la familia más importante del universo. Dice más adelante: el 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Volvemos a encontrar la palabra predestinación, pero que no nos asuste, porque es una palabra que realmente debe de causar en nosotros ganas de regocijo, incluso de llorar de gozo, porque fue un acto de Dios que nosotros no merecíamos. En su gracia Él viene y decide escogernos, decide dedicarnos amor, tiempo y amarnos sus hijos, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, la palabra que usa el apóstol Pablo aquí en cuanto a ser sellado es la misma palabra que se usa cuando se sella una carta, es la misma palabra que se usa cuando hay un documento legal y el cual necesita ser confirmado de una manera seria. ¿Y qué podemos decir entonces en cuanto a este versículo? Porque aquí podemos ver muchas cosas. Cuando se sella una carta, hay 4 cosas que nos habla aquí en cuanto a este sello. Primero, hermanos, se nos habla de seguridad. Segundo, se nos habla de autenticidad. Tercero, se nos habla de propiedad y de autoridad. Y a mí se me viene a la mente como cuando las personas sellan a algunos animales, usan un fierro y le ponen una letra para saber quién es el dueño. Pero nosotros hemos sido sellados más profundamente y ahora la gente reconoce que no le pertenecemos a nadie sobre la faz de la tierra, sino que le pertenecemos a uno solamente, el cual es sobre todos en la faz de la tierra, y ese es nuestro Dios. Es un sello que tiene peso y poder. Es un sello que también nos habla de seguridad. El siguiente versículo termina de abrazar esto en cuanto a la seguridad de quien nos ha sellado, de quien nos ha salvado, permanece y permanecerá con nosotros. Dice de la siguiente manera el versículo siguiente: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Estos 2 últimos versículos, del 13 al 14, son la obra del Espíritu Santo, quien nos sella y quien ahora permanece en nosotros, que son las arras, que son la seguridad de que Jesucristo viene por nosotros y de que ahora, estando en Cristo, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Le pertenecemos a Dios Todopoderoso, estamos en Él, somos de Él. Es lo que nos quiere decir estos 2 últimos versículos. Tenemos una garantía, tenemos garantizado, hermanos, el reino de los cielos. Te pertenece a la salvación, mi amigo creyente. Te pertenece. Tú no hiciste nada, el Señor lo hizo. Me acuerdo de la parábola de las 100 ovejas. El Señor había predestinado 100, se había ido una, pero esa una no se perdió. Él fue por ella y la trajo, y cuando Él volvió a contar, había 100 ovejas. Mi amado hermano, si el Señor te ha escogido, cuando el Señor haga el conteo y Dios te ha escogido, tú estás. No habrá ninguno que se escape. Yo no conozco ni una vez que a alguien se le haya escapado de las manos al Señor.
estamos en las mejores manos. Estamos seguros de que Él cuida plena y totalmente de nuestra vida. No hay nadie, no hay nada que pueda alterar y afectar lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Yo le pertenezco a Cristo. Y por eso no tengo miedo al morir. Y por eso hoy no tengo miedo que pueda pasar. Le pertenezco a Cristo. Le pertenecemos a Él. Yo no sé si hay alguno que esté escuchando y diga, yo todavía no le pertenezco. Yo todavía no soy uno de los que forman parte de esa herencia de la que has estado hablando. Pero bueno, Él te invita a creer. Él te invita a que confieses que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creas en tu corazón de que Él es el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, quien fue crucificado en la cruz del Calvario y que solo por su sangre tú puedes tener el perdón de tus pecados. ¿Qué estás esperando? Tú lo acabas de escuchar. Probablemente hoy sea la verdad absoluta, total, con la cual hoy escuches durante todo el día, pero con la verdad con la cual tengas que luchar más. La verdad con la cual no deberías de jugar, porque se trata de tu vida. Y no estamos hablando solamente de los 80 años aquí en la tierra, sino de tu eternidad. Acompáñame a orar. Padre que estás en el cielo, damos gracias por este día. Damos gracias porque sabemos de que te pertenecemos, que ha sido toda tu voluntad permitirnos, Señor, que hoy tengamos las riquezas que tu Hijo Cristo goza. Gracias. Gracias por tanta bendición. Gracias, Señor. No cabe en mi corazón. No cabe en mi corazón gratitud. Tanta gratitud, Señor, por lo que has hecho por mi vida. Te pido, Jehová, de que perdones los pecados también de aquellos que están hoy escuchando el mensaje, que todavía no te escuchan, todavía no han querido responder, que han visto de lejos esta infinita, bella e importante promesa. Permite, Dios, que ellos puedan ver la verdad del Evangelio de Cristo a tiempo. Trae de nuevo, Jehová, a esas ovejas, Jehová, que han estado descarriadas, que han estado perdidas. En tu mano, Señor, presento, Señor, la vida de los que me escuchan, que tú seas obrando en ellos para salvación, a través de tus palabras y a través de tu siervo. En tu nombre pido. Amén.